Señores, bienvenidos al primer episodio de Mi Gorda Realidad Podcast del 2026. Sé que ustedes pensaban que no había más, pero sí hay más y mucho más. Estamos hoy acompañadas de dos mujeres extraordinarias, al igual que yo, postbariátrica, y que vienen con sus verdades en las manos. Vamos a hablar de un tema que no es un secreto para nadie, que existen muchos tabúes después de la bariátrica, pero este es el volumen 2, porque si no han visto el primer episodio, tienen que ir a Relatos de Café, donde tuvimos una conversación muy amena, sincera y muy real. Entonces, para que puedan como que seguir el hilo a esto. Pero hoy me hago acompañar de Juliana y de Ana Rodríguez. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por Las invitarme. voy a dejar su espacio para que ustedes puedan presentarse, para que ustedes puedan conocer un poquito más de ella. Obviamente ya hay una plataforma de este junte que no va a acabar ahora. Como lo dije anteriormente, no sabemos dónde vamos a Es parar una con saga, esto. señora, una saga. Pero muy complacidas de poder compartir lo que ha sido este proceso de bariátrica para otras personas que vienen o que tienen pensado venir a este mundo, porque es un mundo totalmente diferente y que no sea solo desde mi experiencia, porque cada cabeza, cada experiencia y cada persona es un mundo diferente. Entonces, chicas, bienvenidas. Gracias por Gracias. venir. Gracias. Y cuéntame un poco de ti, Liliana. Bueno, mi nombre es Juliana Morera. Yo soy psicóloga de profesión, cocinera por herencia y de hobby y de emprendimiento también. O sea, ya tú sabes lo que es eso con el tema de la bariátrica, pero bueno. Y soy servidora pública desde hace casi 22 años que le sirvo a nuestro país. Ay, hombre. Tu servicio. Yo soy Ana Rodríguez, soy host de Relatos de Café Podcast. Además, soy paciente bariátrica hace 9 años. Me desempeño en temas que tienen que ver con experiencias, ya sea con cigarros, con destilados. También estudié arte culinario, me encanta cocinar y soy madre de 3 hijos. Soy hija, soy tía y soy amiga. Uy, pero una mujer, una cosa, es un paquete completo. Señores, aquí venimos, el tema de hoy es tabúes post-bariátrica, volumen 2. Ya se lo dije anteriormente. Y no voy a alargar mucho el tema porque quiero que podamos tomarnos el tiempo de expresarnos cada una con nuestra opinión personal desde nuestra experiencia y de lo que tenemos en nuestro entorno y hemos vivido. Entonces, una de las cosas que ya habíamos tocado el tema anteriormente, pero que entiendo que tiene que venir a la mesa para poder darle continuidad a esto, es que la bariátrica no opera la mente. Definitivamente, yo lo he dicho antes, lo digo ahora, lo sostengo y lo voy a seguir diciendo. El 95% del éxito de su proceso bariátrico, de su operación, de su pérdida de peso, de su disciplina, vuelvo y digo, siempre lo he dicho anteriormente, no veo la bariátrica como una tabla de salvación. Para mí lo fue, pero creo que hay personas, conozco personas que han hecho cambios muy significativos en su vida, extraordinariamente grandes y no han necesitado una bariátrica. ¿Por qué? Porque han trabajado su mente, porque han creado hábitos, porque han creado un estilo de vida diferente que les permite tener una vida nueva, buena, saludable y sostenible con el tiempo. Entonces, siempre he dicho que la salud mental es el 99% del éxito de tu bariátrica. Y obviamente, como no quiero quedarme sola en este pensar, me hago acompañar de personas que también han pasado por el proceso, no que piensen igual que yo, a mí no me interesa que venga nadie a esta plataforma que piense igual que yo, pero que sí nos hable desde su experiencia y cómo ha sido su proceso. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? Bueno, Del proceso de las personas que, por ejemplo, se operan, pero siguen con los mismos hábitos, no hacen cambios significativos, no se trabajan con profesionales de la salud mental antes y después del proceso. ¿Qué tal la experiencia de ustedes? yo tengo 3 años y 3 meses, más o Una menos, bebé, delante de nosotros. sí, que me operé. Yo siempre supe, como dije en el otro podcast, en Relatos de Café, un saludo por allá. Yo siempre pensé que ese era el proceso perfecto para mí, porque yo vengo de, como le dije, de una familia de cocinero por herencia y que todo en mi casa giraba en torno a la comida.
todo era, fulano cumpleaños y era, ¿cuál va a ser el menú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a preparar? Pero por razones de cosas de la vida, yo cometía excesos y se me fue de la mano y engordé. Y no le di mente, me descuidé, no hacía ejercicio, lo que sea. Pero yo decía, la bariátrica es lo ideal para mí porque eso me va a permitir tener un balance, porque voy a poder comer un poquito y no voy a tener tanta restricción. De hecho, mi endocrinóloga y mi doctor, eso era como lo que me decían, no se trata de tanta restricción, o sea, no es lo mismo que recuerdo que mi doctor me explicaba eso, tú llenar un estómago que está muy grande de lechuga, cuánta lechuga tú tienes que comer y después como tú te cansas, mientras que un estómago bariátrico tú puedes probar cositas y ya tú quedas satisfecho, porque no es solo como restringirte y que uno en su mente lo ve como un castigo de una forma u otra, aunque claro, todo es un balance porque tú tienes que comer más proteína, tú tienes que comer más vegetales. Pero tú puedes darte tu Tus gustico, permisos. claro. Entonces yo, por ejemplo, cuando me tocó el aumento de las porciones, yo secretamente no las aumenté porque yo soy dulcera. Entonces, al Mm. yo ser dulcera, yo decía, mira, yo me voy a seguir comiendo mi porción pequeña para yo comerme mi dulcito de vez en cuando. Y ese ha sido siempre como ¿Tú, mi El tú, truco. juego. tú tuviste asistencia de salud mental antes de la bariátrica y post Sí, bariátrica? sí, Sí. sí. Y hasta el día de hoy, mi doctora, mi psicóloga, es bariátrica. Ok. ¿Y tú qué tú entiendes que ha sido parte fundamental de eso o igual tú lo hubiese podido hacer sin ese proceso? Yo entiendo que sí, pero yo estaba tan preparada que quizá yo lo hubiera podido hacer en el tema de la comida. Mi acompañamiento fue más necesario para las cosas que me pasaron a nivel emocional con la gente, o sea, con los que Con el me entorno. rodeaban y me Con el entorno. acompañaban y todas las cosas que pasaron. Los manejos. Exacto, pero de mí, no. O sea, yo estaba, mira, mi Escúchame, yo cabeza. no puedo que estamos hablando con los ojos igual que yo. Una vaina terrible. Mi cabeza estaba demasiado programada. Emma, yo tengo una anécdota que es más de mi mamá que mía. Ok. Al tercer día de operada, que es el día que te dan de alta, un Yo me fui el otro día personaje, para mi casa. o No, sea, el caso de ella es aparte. yo bueno, fue el tercer día de operada, sí. Yo me fui al otro día, sí, sí, sí. Un personaje llegó a mi casa con un tres leche y una funda de croissant. Ay, qué rico. Y Sabroso. Sabroso. mi mamá Ah, casi le dio un ataque. Yo le dije, tranquila. Y decía, esto es un saboteo, esto no puede ser. Y yo le dije, mami, tranquila, eso a mí no me afecta. A los 5 días, mi hijo, que en ese momento tenía 12 años, me dijo, mami, yo quiero que tú me lleves a cenar, llévame a comerme una yaroa. Y yo le dije, vámonos. Y yo me fui y lo llevé ahí al parquecito al lado del Ministerio de Agricultura, que hay muchísimos food truck, y yo le compré su yaroa, mira, como si Como una nada. mujercita O sea, igual. y en diciembre yo me operé en octubre, en diciembre yo preparé todo mi buffet, toda mi pierna de cerdo, toda mi cosa, feliz. cuéntame de ti, Ana.
¿Y qué ha Bueno, significado la salud mental durante, antes y después del proceso bariátrico? hay una realidad y es que el sobrepeso no es el problema principal, señores, es un síntoma. Después que tú entras en este camino, te das cuenta que yo me comía mis emociones, realmente, Tal cual. llenando un vacío que con el tiempo lo fui llenando de una parte espiritual que es mi sostén, que es Dios. Pero la realidad es esa, nadie se opera el cerebro, es una labor que uno tiene que tomarla con responsabilidad, porque yo misma digo, señores, yo me mutilé, o sea, yo me corté un órgano de mi cuerpo. Entonces, tengo que hacer que eso valga la pena, no Claro, tanto la parte económica, sino tu parte física. claro. O sea, como bien dice la Biblia, tu cuerpo es tu templo. Entonces, yo tuve que recurrir a esa herramienta porque lo intenté todo, señores, durante toda mi vida. O sea, Mm. no había pastilla, no había dieta que yo no haya probado. Proceso, inyección, O sea, y llegó un punto donde me vi tan desmoralizada, donde el sobrepeso fue tal que yo me abandoné sí, suele y pasar. ya. Y no es algo que la persona, la gente tiene que entender que el obeso es un individuo aparte. O sea, el obeso es, no sé tú tanto que pudieras apoyar esa teoría como psicóloga, como profesional de la salud mental, porque yo siempre lo digo, yo no soy psicóloga, yo hablo y todo lo que se pone sobre esta mesa es en base a mi experiencia Experiencia vivida, personal. claro. Pero yo entendí a través de mi proceso que el obeso es un individuo independiente del mundo. Claro, El eso es. obeso piensa como gordo, habla como gordo, actúa como gordo, come porque sí, porque no, porque hay que celebrar, porque no hay que celebrar, porque estoy triste, porque no. O sea, el obeso no hay una conducta regular en ella. La obesidad, una persona que tiene obesidad, obviamente tiene un trastorno terriblemente, no solamente de conducta, sino de un descontrol yo ni sé, no sé qué término utilizar, porque es que abarca tantas cosas que yo no sabría exactamente qué término sería correcto utilizar. No, y que es como una adicción, o sea, tú canalizas esas ansiedades, lo que esté pasando con tus emociones, tú te refugias en los alimentos y la manera en cómo te relacionas con ellos. Entonces, realmente lo que Juliana decía del tema de que en las familias todo gira alrededor de una celebración, que una comida, que una bebedera, en el caso de algunas. Y en el caso de ambas, que cocinamos, yo en el otro episodio con los hombres dije, bueno, el problema conmigo básicamente es que yo ahora estoy haciendo el desayuno, pero ya yo estoy en producción mental De de qué la voy a comida. hacer de comida, qué voy a hacer de cena. Entonces me reí mucho el otro día con esta joven porque yo puse una sardinita humilde con unas Ya reveló batatas. mi identidad ya. Sí, fue ella, señores, tengo que decirlo. Y es que desde que me operé, a mí siempre me ha gustado cocinar, pero desde que me operé, en vez de yo servir a otro bonito, me lo sirvo para mí. Así debe de Claro. ser. Porque ahora mismo no es cantidad lo que estamos hablando, es de calidad, Claro, de mejorar lo que comemos para que afuera se note. claro, así es. Y Claro. es la verdad. Bueno, ustedes están hablando de su experiencia con la comida, pero quiero que sepan que una de mis pasiones es la cocina. Mm. Cuando yo me operé, yo tenía una pizzería junto con mi mejor amiga. Wow. Wow, pero Sí. emprendimiento Amigas, nivel Dios. sí. Nosotros tenemos una pizzería que por asuntos ajenos a nuestra voluntad, por enfermedades de parte de ella, de familiares, en mi caso, enfermedad mía postbariátrica, después quedé embarazada muy rápido de Kenya, tuvimos que quitarla. Pero yo tenía una pizzería y yo salí al otro día de operarme y a los 2 días ya yo estaba abajo bregando con mi pizzería y con mi gente y con mi cliente haciendo mi pizza y yo era la que hacía todo prácticamente. En el sentido de que yo era como la mente creativa de la comida y yo amo la cocina. O sea, cuando vi lo de la sardina, volviendo a la sardina, es porque me identifiqué. Porque yo, después que me hice la operación de la bariátrica,
soy muy visual con la comida. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy team huevo. Yo soy team huevo, literalmente. O sea, en mi casa se come huevo todo. Si hay algo que en mi casa no puede faltar es el huevo. Huevo Mi y casa café. también. Huevo y café. Entonces, yo siempre trato que lo que yo me voy a comer, obviamente con todo, en mi casa, todo el mundo, mis hijos, todo, siempre se vea bonito. A veces yo estoy sola en la casa y yo me hago un huevito con un aguacatico, con una cosita, y yo lo pongo bonito porque Claro. ese es mi momento de yo disfrutar y comerme con gusto lo que me voy a comer, porque muchas veces la gente entiende que no hay satisfacción en comer todos los días lo mismo. Y era lo que yo te decía ahorita. Básicamente, cuando tú llevas una alimentación saludable y que tú decides cambiar un estilo de vida, no es que no haya variedad, es que tú la haces. O sea, es que tú te Tú la haces propones que se vea hacerlo. así. Tú haces que, y sentirla así. Por ejemplo, a mí ayer mi hermano me abordó con el tema de, "Oh, tú subes mucha comida todos los días de lo que tú preparas. Eso no es muy elaborado. Tú no gastas mucho en eso". Digo yo, No. en mi casa se come cosas normales. Sí, yo en mi Yo casa lo que también. hago es que la presento Bonito. de otra manera. Sí. ¿Entiendes? O sea, lo que para una gente puede ser sencillo, yo lo vuelvo Sí, algo que así es. parezca de un restaurante. Exactamente. Porque yo Entonces, me estoy sirviendo yo, a mí, o sea, yo yo me me estoy he caracterizado mucho por eso. dando importancia, Y o por eso fue que sea. me identifiqué con ella por eso. Pero, señora, hay muchos otros temas que quiero que abordemos y uno de ellos es sobre el duelo. Temas, recuerden, estamos hablando tabú post-bariátrica volumen 2, ¿verdad? Ujú. Cosas que a veces las personas que vienen de una operación bariátrica no se atreven a hablarlo por vergüenza, porque no lo asumen, porque no lo aceptan, porque no lo han trabajado, porque por un sinnúmero de cosas, que no es mi caso. Que a mí Ujú. no me da vergüenza hablar nada que tenga que ver con mi bariátrica, porque ya la vergüenza yo la dejé atrás con las 400 libras que bajé, Se la gracias. comió un Se burro. la comió un burro. Si vamos a hablar de gordura, de gordo, de peso, de balanza y de cuero y de lo que a usted le dé la gana, eso se quedó atrás. Para eso no hay Pellejo, vergüenza. pellejo. Cuero. Bueno, Entonces, una de las cosas que yo he visto mucho en mi entorno es el duelo del cuerpo que se fue, o sea, del cuerpo que tú perdiste, de esa obesidad, en mi caso, mórbida, con la que le voy a decir algo. Por mucho tiempo yo fui mucho más funcional con esas casi 700 libras que cuando yo me vi con 250 libras. Wow. O sea, yo con 700 libras, fácilmente yo te montaba 2 bodas en un día. que eso es Yo, o sea, increíble. sí, o sea, yo era muy activa. Muy, 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 Pues tú muy eres de activa. la excepción. Entonces, no, pero el problema es que esa era mi forma de reflejar la depresión. Esa era Mm, mi forma la de yo, hiperactividad. la forma de, sí, yo soy una persona muy intensa. Entonces era como mi forma de yo agotar mi tiempo en el día, haciendo cualquier cosa, hasta en mi casa, que yo pudiera estar todo el tiempo. O sea, no tanto, ahora no tanto, no es tanto así, pero yo era una persona que yo necesitaba estar haciendo algo todo el tiempo, porque si yo no hacía algo todo el tiempo, mis pensamientos me abrumaban, o Sí, sea, te traicionaban porque la claro. terapia ocupacional es vital, o sea, Entonces, cuando uno está en depresión. ¿por qué puse este tema del cuerpo que perdiste? Porque después que uno se hace la operación, la bariátrica, tú duras un tiempo en asumir, a salir yo de eso, asumir ese cambio que tú estás haciendo. Y a mí me pasó casi por los 2 primeros años que yo seguía viendo y usando mi ropa 4, 3X, 4X y XXXX más. Y yo decía, todo el mundo me decía, pero ¿por qué ya tú no estás así? Esto te sirve. O me regalaban algo y yo decía, y eso a mí no me sirve, eso está como chiquito. Pero es lo que se te va a quedar grande. Y cuando yo me lo ponía, efectivamente, me quedaba grande. Y yo duré un tiempo en ese proceso. Y es algo de lo que la gente dice, ay, no, yo sí, yo compré ropa. Yo veo a la gente hablando como con esa seguridad y yo digo, ¿será de verdad que lo están diciendo? Bueno, yo te puedo decir que yo a ese cuerpo anterior, yo le hice sus 9 días y a Bura Bura, porque real y efectivamente, yo no fui una gente de hacer ejercicio, de hacer mucha cosa al principio. Estamos hablando de, yo tengo 9 años, vamos a decir que hace 5 años yo era un cero a la izquierda en el gimnasio. Ok. Entonces, ahora que soy una señora mayor, estoy pretendiendo, tú Déjame sabes, recogerme los cabellos.
pretendiendo que la edad no se me refleje. Entonces ahora yo le he puesto más interés a lo que es la parte del gimnasio. Pero a mí nunca me preocupó La actividad física. la actividad física, pero sobre todo lo que estaba de más en mi cuerpo. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo me veo en ese espejo, señores, con Es otra cualquier cosa. cosita, eso no es nada para lo que yo era. Claro. Esa Moby Dick. Claro. ¿Entiendes? Gracias, señor. Está muerta, pasa. Porque había que decirlo, tú ves. Sí, claro. Entonces ahora yo me siento, mi amor, Amelia Vega me queda chiquita. Cuando yo me paro en ese espejo, Ella Jesús sí, mi amor, tienen que santísimo. verla. Vayan a seguirla, vayan a buscarla porque ustedes ven de lo que estamos hablando. Entonces, ya esa vieja Ana María, ya, ella murió. Yo me acuerdo de ella porque yo no quiero volver a ser ella. Pero ya yo estoy, Ya no hables más, que va a hablar del otro tema. Te va a pasar para el otro tema. Así que... ya yo estoy. Bueno, yo tuve lo que le llaman dismorfia corporal, que yo como que no asociaba y, o sea, como que me costó un poquito identificar mi nueva yo. Sí, pasa. Y, por ejemplo, una de mis madrinas me regaló muchísima ropa. Y había algunas que como que todavía no me servían. Y yo las regalé, todas. Y hoy en día yo digo, Dios mío, ¿por qué las regalé? Sí. Pero es que yo entendía como que eso nunca me iba a servir. Yo decía que yo no, pero un pantalón yo 6'8", cada 6 nunca. meses yo tengo que sacar cosas que Por ya no puedo ejemplo, usarlas. tú sabes qué me pasa, como yo estoy ya en esta etapa de la señora, vuelvo y lo digo. Qué joder con esta mujer, Dios mío. Yo a veces tengo que frenarme y decir, coño, pero aterriza, que tú tengas una edad que no es para andar vestida de tal forma. Además, yo tengo una madre que es mi conciencia, que me dice, pero tú te crees que tú tienes 15 años. No, pero tú viste la foto que ella subió ayer, ¿Cuál? la del vestido blanco, ¿Y cuál fue? una esa? agachada. Ah, la de mi cumpleaños. Sí, porque imagínate eso. Es ya que- una señora que hay que verla. Entonces, con eso es que estoy luchando, con que tengo que pensar un poco mejor la ropa que me pongo, porque me siento tan bien que Sí, quiero pero andar. mientras tú te sientas bien y tú entiendas que no estás, bueno, y si No, se yo incomoda, yo no nunca importa, ando, tú pero sabes, tú siempre has andado siempre muy, inapropiada, exacto, muy tú ves, apropiada, muy cada cosa en elegante. su momento. Claro. Pero sí entiendo que es un tema, incluso lo he visto en muchísimas mujeres que he escuchado y he visto podcasts, entrevistas, porque a veces la gente también piensa, ay, están haciendo un podcast de experiencia personal, no, no, no. Yo estoy aquí desde mi experiencia personal, pero yo me documento, yo leo, yo busco, yo no vengo a hablar de M a ustedes aquí. Por eso trato de traer personas aquí que también le aporten a ustedes, no solamente de su experiencia, sino de lo que también desde una plataforma profesional, como le he traído médicos, para hablar con propiedad, no solamente de salud mental, sino también de salud física, en todas las áreas. Entonces, el 80% de las personas post-bariátricas o pacientes bariátricos, en el caso muy específico de la mujer, pasan por este proceso de que no aceptan, o sea, no tienen como esa aceptación inmediata al adelgazamiento, e incluso pasa que hasta en el primer año no reconocen incluso la cantidad de libras que han rebajado. No se ven, no se proyectan como están en la actualidad eh, en base a la imagen que tienen todavía del antes de operarse. Y vuelvo y te digo, pasé por mí, mi proceso yo no lo comparo con el de nadie, obviamente, jamás. Sé que en mi caso es un caso extremo, pero sí lo he visto, lo veo porque estoy en comunidades de personas que se han hecho la bariátrica, de otros grupos de personas que quieren hacerse la bariátrica. O sea, hay gente que crea grupos y demás para Grupos de buscar apoyo. información, grupos de apoyo y demás para poder informarse. Entonces, esto es parte de un proceso. Si usted está pasando por ese proceso, pise tierra. Póngase frente a ese espejo, que todo lo que el espejo le diga, eso es lo que es. No es lo que el otro vea ni lo que el otro diga. Lo que el espejo te diga, eso es. Sí, Esa yo es la siempre he realidad. dicho que uno tiene que hacer la paz con su realidad. Sí, claro. Ese es mi lema del 2026, Claro. porque la realidad tuya la cambias tú si tú accionas y si te decides a esperar que sea un poder superior que lo haga, entonces hazlo con paz y en aceptación. Lo que pasa es que yo te voy a decir algo.
para tú lograr hacer un cambio sostenible en tu vida, yo lo comparo mucho con las personas que deciden, por ejemplo, llevar una vida cristiana o que deciden ser cristianos. En el caso, por ejemplo, mío, que yo siento que a veces la gente se sienta a esperar que venga un ángel y lo agarre por una Ah, mano no, y pero lo, tú tú sabes sabes. el cuento Pero del, espérate. del agua y que te mandé el bote, te Sí, mandé el helicóptero. entonces, yo siento que todo en la vida es una toma de decisión, para bien o para mal, te favorezca o no. Si usted no toma la decisión de hacer algo, usted no lo va a hacer. Y lo digo cuando me vienen a hablar de amor propio y demás, que ese es otro tema, tiene que ser otro podcast porque es muy largo. Que la gente me dice, no, porque el amor propio, porque tú no sabes de amor propio, porque el amor propio duele, se construye, se acumula, se amedranta lo que tú tienes alrededor para tú poder crear ese amor propio. El amor propio no sale de la nada. Claro. O sea, y como El yo veo una amor gente. propio es tu propio trabajo hacia ti. Exacto, hacia ti. Entonces, por eso yo digo, cuando una persona verdaderamente está empezando a cultivar el amor propio en su vida, tiene que notarse de alguna forma. Porque una forma de tú hacer ver que tú estás alimentando tu amor propio es cuidándote. Una persona que vive al garete es una expresión boricua, pero que Sí, vive al sí. garete, Suelta como gavete. suelta como gavete, llevándose a Villevi y todo el que llega por el camino, que anda haciendo las cosas sin importarte lo que el otro diga. Eso es falta de vergüenza y de responsabilidad. Que anda, es una persona que no se quiere. ¿Entiendes? Porque de alguna u otra forma, siempre nosotros todos en la vida tenemos una persona que sí nos importa lo que dice. Y no estoy hablando de marido, ni de novio, ni de sociedad, ni de amigo. Estoy hablando de padres que te criaron, que dieron la vida No, y por que ti, que dan vivimos en tus una valores. sociedad Y que de vivimos alguna en la manera sociedad, tan simple como eso. Vivimos en una sociedad. Si fuéramos animales, viviéramos en el monte. Uno siempre tiene Entonces, su cable a sí. tierra. No, es que así es que debe ser así. Entonces, tú me quieras hablar a mí de amor propio, muéstrame. Muéstrame con tu vida. tus Es una toma de resultados. decisión. Ujú. Yo duré, y lo digo, siempre lo digo, que estoy aquí, lo digo, yo duré muchos años que yo no sabía lo que era el amor propio, donde yo me abandoné, donde yo no sabía lo que era esa vaina, donde yo tentaba contra mi vida. Más de 10 años, donde a mí no me importaba hartarme una caja de pizza sola. Bueno, pizza no, yo nunca comí tanta pizza, pero hartarme un plato de comida sola porque, como decía mi médico, tú no puedes pedirle nunca a una persona que tenga un estómago del tamaño que nosotros lo teníamos, que coma igual que una persona que es delgada y que no tiene ese Exacto. estómago tan desarrollado. O sea, eso es Claro. casi imposible. Eso es algo que por naturaleza una persona que va a comer mucho. Cosas que otras personas que no han tocado el tema no pueden manejarlo, no pueden entenderlo. Pero bueno, vuelvo y dije, va a ser otro podcast. Ese es el volumen 3. Se vamos para relatos de café. Entonces, otro tema que se ve mucho es lo lo del juicio social o el estigma social. Yo soy cero estigma. Toda la vida lo he sido. Tanto así que no me gustan ni siquiera los sobrenombres. Pero yo digo y pienso que el juicio social no desaparece, el bullying no desaparece, simplemente que cambia. Cambia la forma en la que nos ven los demás, cambia la forma en la que nos expresan lo que sienten y cambia la forma en la que nos llaman, entre comillas. Porque antes éramos la gordita, la que era muy bella, pero que está muy gordita y que se va a dañar y que se dañó y que no se cuida pero después que nos operamos somos la ex gordita, la de la bariátrica, Pero parece la que está enferma. sí. ¿Y hasta dónde que ella va a rebajar? No rebaje más, pero tú estás bien así. Y yo pensando en mi cabeza, rebaja 50 más para que los cueros terminen de secarse. No, pero tú estás bella así. Y no, pero, señores, miren, ay Dios, Son pruebas. yo no Ay, no puedo. rebaje más porque mire que ya tú estás de telenga, se te ven los El día, yo tenía huesos. mucho que no oía esa palabra. Pero es tal cual, o sea, es la realidad del postbariátrico. Así como le afectaba a la gente o le afectaba a uno, que le dijeran, Dios mío, pero ay, ¿a dónde que va a llegar? Y, ay, Dios mío, pero ay, pero no sigas comiendo, pero Te por va a razón que tú morir. estás así, es que tú comes demasiado. También ahora es todo lo contrario. Pero ella tú no no comes come. nada. Mi mamá, pero tú no te serviste. Digo yo, pero así es que yo como. Y ya no come más Señores, pero es tanto así que a veces yo me sirvo un chin más de ensalada en el plato, porque el plato aguanta un poquito más de ensalada, depende del tipo de carne que yo vaya a comer, o de proteína, me aguanta un chin más de... Y mis propios hijos me dicen, ay, pero ese plato tiene como mucha comida, tú no comes Sí. tanto. Tú no te vas a comer todo eso. Y digo yo, sí, pero lo quiero ver ahí. Lo quiero ver ahí. Quiero ver Yo mi plato soy la que bonito. decido lo que me voy a comer. Porque, por ejemplo, vamos a los restaurantes. Entonces, ves en la experiencia de cada una
vamos a ¿Cómo los cambia el restaurantes juicio social? y la mayoría de las veces yo me llevo mi comida porque no me la como toda. Sí. Por ejemplo, hay uno No, que te pasa, me hace pasa. media porción Ujú. y vamos y yo me como la mitad de la media porción, de la media de la media. Ujú. Pero en verdad, o sea, es palos y boga y Y Pablo palos y sin no no boga. boga. Porque, señores, la sociedad nunca ha podido acompañar procesos porque o te empujan al abismo o O te retienen simplemente... demasiado. Exacto, Te entonces limitan. es como que los extremos y más en esta era de las redes sociales que la gente es No, implacable. no, que la gente es perfecta. No, pero La gente es perfecta, o sea, no hay un rango de imperfección, o sea, tú no puedes tener un rango de realidad porque o tú caes o en lo vulgar, o quieres llamar la atención, o estás falta de amor propio, O eres muy o eres falso. muy tóxica, o eres muy falso, o eres narcisista. Miren, señores, vamos, no me busquen la boca. por ejemplo, a mí me encanta ver en otras cuentas de Instagram cuando atacan a, vamos a suponer, a la doctora, ¿cómo se llama? Melissa. A Melissa. Melissa Paul. Eso es para uno sentarse con Cocaleca a ver todos esos comentarios. Sí. Igual pasa con otras personas que entonces se ponen a ver y dicen, pero ven acá, ¿y quién es que me está diciendo que yo soy fea, que yo soy gorda, que para ti? Tú te viste bien en tu foto de perfil. O sea, entran en ese dime y diré. Normal. Porque al final, o sea, vivimos en la era de la fantasía, donde a veces No, es nada es terrible. real. No, y que todo el mundo tiene una opinión y la expresa. Y ¿Qué esa- usted No que queda? mira, yo subí un video el otro día que hasta lo hice sin cambiarme y sin nada, porque dije, si me pongo a cambiarme para hacer un video no voy a hacer nada. Y es que donde yo decía que yo crecí viendo a mis padres ser juzgados todo el tiempo, simplemente porque la gente me veía a mí, que yo estaba gordita, con la cuestión de, ay, pero la van a dejar dañar, ay, pero no le den más comida, porque es que la gente no sabe quedarse callada, la gente no sabe tragarse sus su humilde pensamientos. opinión que a usted nadie le pidió, resérvesela. Exactamente. Entonces, señores, este episodio está casi llegando a su final, pero existe el miedo de volver atrás después de una Claro bariátrica. que Claro. sí. ¿Cómo Eso ustedes me han tiene lidiado a con mí. eso? Yo ¿Cómo vivo han lidiado pendiente ustedes a con eso. eso? Yo vivo pendiente a eso. Esa Yo es la tengo última. un peso en mi baño y no diario, pero yo le doy su vuelta a Le da su veces. uso. Y yo hice un videíto muy Sí, muy jocoso fuerte. de que yo me pesaba con un pie primero Y después con y el después otro. con el otro y ahí era el problema. Pero realmente el miedo a volver atrás para mí es Inminente, es algo que considerable. es latente. Porque realmente yo no quisiera volver ahí y cada día trato de mantenerlo. Yo digo que yo entreno para poder comer postre y para beberme mi trago. Así que un día yo puedo estar muy healthy, poniendo comida muy, muy chulita, muy bonita, pero hay un día que yo me doy mi atracón de mi dulce y después estoy estornudando cuando estoy hasta aquí. Pero eso es parte de mi proceso y Exacto. así yo lo De su vivo. proceso. Cada quien es así. No, yo vivo con ese pánico. O sea, a mí, yo le comenté eso en el otro episodio. Si alguien me dice, tú estás como más gordita, o sea, yo me pongo Sí, grave. pero tenemos que manejar eso. Porque Ay, pero es, espérate, que este fin de semana yo también entré en no. pánico porque a mí me dijeron, dije, pero tú en un momento después que te operaste, tú engordaste y yo no, jamás en la vida he vuelto a engordar. Yo tengo 9 años y yo lo que tengo son quizá 8, 9 libras de más y es más de músculo. Señor, lo que pasa es que en el proceso de la bariátrica, tú al final de cuentas nunca vas a saber cuál es tu peso final hasta que tú no termines un proceso. En tu caso, ya tú tienes 9 años, pero tú, por ejemplo, ya tú tengas un peso. Por eso tú puedes, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho cuero que quitarme. Entonces, cuando yo me quite también. esos cueros, que yo voy a decir, este es el peso en el que yo quiero, o sea, en el que yo tengo que estar. Entonces, ahí que yo voy a decir, ok, ¿cómo yo me mantengo después de? En base al antes de. Ujú.
Pero básicamente cuando tú te haces una bariátrica hay muchas altas y muchas bajas. En mi caso, yo subí en 2 ocasiones, subí mucho de peso porque yo tuve 2 embarazos después de la bariátrica. En el primero no tanto porque fue muy cerca, pero en el segundo yo me metí en 345 libras otra vez para atrás. Te llevaba una vida demasiado sedentaria durante el embarazo porque estaba muy delicada de salud, pero eso me volvió atrás. Y cuando yo salí de ese embarazo, yo salí totalmente en pánico. O sea, yo estaba en pánico, yo no quería comer. eh, o sea, es algo que yo no te sé explicar, porque si yo me pongo a Ay, decirte las ay, cosas ay, que yo ay, hacía, ay. algo que yo me propuse y decía, no, yo tengo que volver a las 250 que yo tenía antes de X tiempo. Y antes de que, y era una cosa que era una obsesión que yo ni siquiera lo expresaba. O sea, yo ni siquiera, en mi casa ni siquiera lo notaban, pero era una presión que yo me tenía demasiado fuerte. Yo decía, no, es que yo no puedo. Yo no puedo tener la misma libra de cuando yo me operé. Yo me operé con 400, con 345 libras. O Ay, sea que fue Dios casi mío. volver a Sí, lo volví a, mismo. a cuando yo me hice la bariátrica. Yo decía, no, 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 es una cosa terrible. Y Un pánico. para mí sí ha sido, no tanto, yo no lo veo como un miedo, pero sí es un pasado del que ya yo me desprendí y que no lo necesito, no lo quiero y siempre lo digo. Ay, pero tú casi no comes, no quiero comer más de ahí, no me interesa volver a comer jamás más de ahí. No quiero volver atrás, no me interesa. Por eso yo digo, Totalmente. vuelvo y digo, no estoy vendiendo la bariátrica como la única opción para, para tú salir de la obesidad, porque ahí se mira una cosa. Ahora yo agoté todas esas posibilidades. Y por lo que ustedes me han contado, ustedes también agotaron todas esas posibilidades de adelgazar. Y al final de cuentas, la bariátrica fue, en mi caso, mi tabla de salvación. Eh, hay Chacha, yo me muchísimos puse los temas. puntos. Ay, Sí, Yo sí. sí, yo lo hice. bebí espirulina. Oye, Me puse con todos qué los terrible. nutricionistas y endocrinólogos de este país. ¿Qué Señores, yo no me hice entré yo? muy jovencita, incluso en un spa que tenía una amiga, donde había una máquina, no sé si ustedes llegaron a conocerla, que le decían el cocún. Sí, Tipo claro. figurela, algo así. Tipo figurera, pero la primera, ellos fueron los primeros aquí en el país, que tú entrabas y tú rebajabas, tú salías hasta con una libra menos, porque te metían en una Sí. vaina plástica que tú, señores, es que ustedes no tienen Y idea la de todo lo que... yesoterapia. Ay, Dios Ahora, mío. yo nunca llegué ahí, pero esa terapia Había dio de mucho de todo. qué hablar aquí. Entonces, es algo que es una realidad y es una realidad que la vive el gordo, la conducta del gordo y el modus vivendi del gordo. Entonces, para el de afuera es muy fácil juzgar, para el que no entiende que es un tema de salud mental, prioridad, o sea, prioritariamente es salud mental, porque si no tenemos una salud mental adecuada, controlable, manejable, obviamente nunca vamos a poder controlar nuestro físico, nuestra fuerza de voluntad, que no existe la fuerza de voluntad. En la vida de un gordo la fuerza de voluntad no existe. Y me excusan. Claro. No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Para mí Nunca no va de valió. la mano, no hay forma de Nunca valió. ligar. No hay forma de ligar esa vaina por ninguna parte. La fuerza de voluntad en lo gordo no existe. Déjate de eso. Entonces, es algo que para mí es prioridad, salud mental ante todo. Entonces, señores, vamos a culminar este episodio primeramente dándoles las gracias por acompañarme. Gracias Estoy a muy ti. feliz de que mi primer episodio del 2026 haya sido tan ameno, tan chulo, tan... Y gracias por el señora. Ay, sí. Yo No, no claro, eso dejé tú sabes. nada. Eso no, Yo Muy dije que no iba no a se rico, tomar, pero negocia. imagínate. muy Eso no rico. se negocia, pero quisiera que cada uno se tome un minutito para darle una palabra, digamos, que el público, a la audiencia de Mi Gorda Realidad, de qué serían las cosas, las 3 cosas primeras, rápido así, que ustedes deberían tomar en cuenta antes de hacerse una bariátrica. Bueno, yo nunca me han gustado los números. Te hablo de 3 cosas, yo voy a hablar en general. Ok. La cirugía bariátrica realmente a mí me salvó mi cuerpo, me salvó de mí, porque como les comenté, me abandoné. Entonces fue un proceso que me ayudó a trabajarme adentro. Y en esa parte tengo que agradecer a los profesionales que me acompañaron en ese proceso. A veces creemos que cuando nos hacemos la cirugía es como que ahí terminó el trabajo. Ahí es que empieza Empieza, realmente ese trabajo que uno tiene que hacer día a tal día. cual. Entonces, como yo digo, no, no le baje nunca la cabeza a la obesidad. Y aquí sigo luchando.
Bueno, para mí, como hemos hablado desde el principio, el tema de la salud mental, porque para uno llegar ahí es porque definitivamente hay un problema o Hay varios. un fallo. Sí, uno o varios fallos. Pero Entonces, grande. bueno, entonces debemos de concientizarnos de que hay un problema y buscar ayuda y ver si realmente tenemos la capacidad de manejarlo para que no fracasemos. Porque Claro. si, o sea, si tú no tienes autocontrol, si tú no tienes capacidad de manejar esa adicción a la comida o al alcohol o las adicciones en general, porque la bariátrica te puede llevar a otras Hay adicciones. adicciones post-bariátricas, para que Exacto. lo sepan. No Eh, solamente conductuales, sino físicas. sí. Claro. Físicas. eh, Eso tú vas a Ese es fracasar. otro otro episodio. podcast, ese es otro episodio. Entonces, eso ante todo, o sea, tratarse antes, durante y después. Eso es primordial. Yo también que no fui gente muy de ejercicio, ahora hace un tiempo para acá que estoy como más en eso, Ok. los recomiendo 100% porque quizás si hubiera hecho un poquito más de ejercicio, aunque yo Otra la tenía historia. mucho volumen, que como dicen, pero quizás si hubiera hecho un poquito más de ejercicio, el tema de la masa muscular y eso hubiera sido Otro cuento. otra historia. Arroz que carne hay, decía una Bueno, canción. señores, ha sido un verdadero placer para mí tener estas mujeres conmigo, hablar sobre este tema que para mí es sumamente abundante, sumamente... Ya de este episodio han salido dos, que es el tema de las adicciones post-bariátrico. Y hay un tema del que no se habla, del antes y después en la bariátrica, que lo que tiene que ver con el sexo, las relaciones interpersonales, cómo cambian las relaciones interpersonales, no solamente en la familia, sino también las amistades. Cuando nosotros nos operamos, Ay, todo cambia, nuestro yo entorno soy una cambia. verduga. Entonces, le debemos esos dos por ¿En ahora. qué? ¿En qué? Porque ya habló varias cosas. Sí, pero Sexo, no la amistades. ponga a En abundar las ahora, por favor. amistades, Señores, en todo. gracias. Espero que lo disfruten. Si les gusta, obviamente le dan like, lo comparten. Si usted entiende que le puede servir de algo a alguien que necesita hacerse una bariátrica, que vaya a pasar por el proceso, o que ustedes entiendan que está pasando por ese proceso y que hay cosas que no la manejan, mándenselo. Pero que siga también la cuenta, porque van a encontrar contenido que le va a ser muy favorable, no solamente para su proceso de bariátrica, sino para todo lo que tiene que ver con salud. Esto es Mi Gorda Realidad Podcast. Un placer haber estado con ustedes.